Hola, nosotros vamos a presentar el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Mi equipo está conformado por María del Cielo Vázquez Soto, María Teresa Ruiz Rojano y su servidora Daniela María Hernández Culebro. Primeramente es necesario explicar qué es el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Es el conjunto de normas, organismos y mecanismos de denuncia que cumplen con la función de promover y proteger los derechos humanos en América, pues la protección y la promoción de los mismos ha sido uno de los pilares más importantes de la OEA desde el momento de su creación. Este sistema se conforma por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que más adelante será explicada por mi compañera. Bueno, en cuanto a los antecedentes históricos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, tenemos que pues, los estados del continente americano, en una constante búsqueda por la protección a los derechos humanos, a lo que son los finales del siglo XIX y, bueno, precisamente en 1890, em, se agrupan en lo que es la Unión Panamericana y pues en el ámbito de dicha organización se llevan a cabo algunas iniciativas puntuales relacionadas con lo que es la protección a los derechos humanos, especialmente respecto al asilo político. Pero las acciones que se hacían dentro de esta Unión Panamericana no tenían un carácter sistémico y no llegaban como a tener un gran impacto por lo mismo. Entonces, pues buscaban como ir más allá y que sus acciones en protección de materia de derechos humanos pues fueran como más eficaces, ¿no? Después, tras la Primera Guerra Mundial, se crea lo que es la Sociedad de Naciones. Sin embargo, no existía dentro de esto un sistema de protección a los derechos humanos que tuviera como un impacto fuerte dentro de lo que es el continente americano. Y pues como ya lo habíamos observado en clase, este organismo no cumplió totalmente con su función última y pues digamos que desaparece. Posteriormente se crea la ONU en el año de 1945 y en el 48 se crea la Organización de los Estados Americanos, que es una organización internacional creada por los estados del continente americano con el fin de lograr orden, paz y justicia, así como fomentar su solidaridad, perdón, y defender la soberanía, integridad territorial, independencia de los estados, etcétera. Sin embargo, seguía sin existir como tal un sistema protector específico de derechos, ¿no? Entonces, digamos que la ONU y la OEA estuvieron trabajando como de manera paralela hasta cierto punto, pero no lograban como conjuntar algo que tuviera acciones más trascendentes en materia de derechos humanos. Entonces, pues el carácter oficial y jurídico de protector de derechos humanos dentro del sistema interamericano de protección a los derechos humanos llega con la incorporación y creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, al momento de la adopción de la Declaración Americana de los Estados de la OEA, se había aprobado una resolución en la que se reconocía la necesidad esta de contar con un órgano judicial encargado de protección de derechos humanos. Por lo tanto, es hasta el año de 1959 y como reacción a la Revolución cubana y a la información que circulaba de que la dictadura de Trujillo en la República Dominicana había intentado asesinar al presidente de Venezuela, que se crea dentro de la OEA lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En adelante la comisión, así nada más, OCIDH, y bueno, como aparece pues aquí. Y pues bueno, ello ocurrió en una reunión de consulta de cancilleres celebrada en Santiago de Chile, lo cual pone de manifiesto la contingencia de la creación de dicha comisión. Este órgano entró como tal en funciones en 1960 y es así como el sistema interamericano adquiere este poder y carácter sistémico y verdadera esencia de protección ante un marco jurídico. Por lo tanto,
lo que es el sistema interamericano se inicia formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá en el año de 1959. En este marco también se adopta la propia Carta de la OEA y pues, como les decía, el CID y la Corte son dos órganos que componen al sistema interamericano y pues así es como adquieren este carácter protector con acciones trascendentes. Como tal, el sistema interamericano para la protección y promoción de los derechos humanos pues se constituye por estos dos organismos y pues esto sería como un breve recorrido a lo largo de la historia de la creación de o la conformación de este sistema. Como ya vimos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tardó 11 años en tomar la decisión de crearse y ser parte fundamental de la OEA, de manera que sus normas fundacionales fueron estas. La primera es: la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y realización de sus justas aspiraciones, seguros de que es el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad, que no puede ser otro que el consolidar en este continente dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Este queda plasmado en la Primera Convención Americana. El segundo es la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. En esta declaración se dejan las bases acerca de lo que deberán de seguir los Estados miembros y que deberán de adherir a su Constitución. En esto se incluye el derecho a la vida e integridad de la persona, derecho a la protección de la infancia y maternidad, derecho a la Constitución y a la protección de la familia, derecho a los beneficios de la cultura, etc. Este documento sería la base con la que se regiría el sistema en sus inicios y que hasta el día de hoy se siguen citando en los casos de violaciones y denuncias. La evolución de los propósitos. Estos mismos propósitos que ya expliqué, pues han sido reformados, ya que como hemos visto, al pasar de los años, las sociedades se vuelven cada vez más complejas, por lo que el reglamento de admisión a miembros para el sistema interamericano fue reformado en 2013, con las modificaciones respectivas a 13 artículos del reglamento del sistema, en los cuales resaltan los tres presentes en la pantalla. El primero es la reforma en el sistema de peticiones y casos. Estas reformas fueron hechas para dar una previsibilidad y eficacia en las decisiones sobre cuáles serían los criterios para darle prioridad a una denuncia o caso de otra, al igual que cambiaron los criterios con los cuales serían admitidas las peticiones de investigación y el seguimiento que se le daría a los mismos estados. El artículo 25 nos habla acerca de las medidas cautelares. Este lo cambiaron en referencia a cómo serían catalogadas las situaciones de gravedad y la forma en que se actuaría respectivamente a su categoría. Estas mismas presentan unas largas especificaciones, ya que con la anterior normativa se denominaban erróneamente las denuncias y no procedían pues, de la manera correcta, ¿no? El artículo 29, en el que se estipula la tramitación para iniciar la investigación de los casos, en este se explica minuciosamente los pasos que deberán de respetarse para lograr una exitosa denuncia, ya que al inicio nada más como que a veces sí se llevaba como que una carpeta de investigación y a veces nada más se tomaban casos aleatoriamente y pues al final no procedían correctamente y pues salía lo mismo si denunciaban o no. Y por último, el artículo 76 de medidas provisionales, que es vinculatorio con el artículo 25, ya que este da el poder de solicitar medidas extras a partir de la categoría que se les dé en el artículo 25 y se le da un pleno poder a la comisión de velar por la seguridad de los beneficiarios o representantes. Ahora vamos a ver las contradicciones y limitantes que encontramos en el sistema interamericano. La principal limitante recae en, en que pues este sistema es regional y al ser de alguna manera muy exigente, como ya vimos con todo lo que con las reformas, se vuelve incluso exclusiva. Esto se nota al ver la lista de países miembros de este mismo organismo. Sus contradicciones, por otro lado, radican en sus mismos procesos antes explicados. Si bien antes de las reformas estas medidas pues eran vagas y con diversos huecos legales,
Posteriores a la reforma se encontraron nuevos retos que no han logrado resolver. Pese a que cambiaran y añadieran pasos para tener una exitosa investigación, se ha creado un debate, ya que estas mismas medidas se encuentran ahora del lado de estados, se encuentran ahora con más peso de con ciertos estados, dejan a un lado a otros, los intereses de otros estados que pues son miembros y que no están siendo tomados en cuenta. Se ha afirmado que estas medidas resultan discriminatorias, ya que pese a que es obvio que si no formas parte de algún órgano, se tardarán un poco más en tu proceso de investigación o en atenderte. En este sistema representa un grave problema, ya que las denuncias que se han presentado la mayoría no van a proceder o no proceden porque se dejan inconclusas ante el nulo seguimiento por parte de este mismo organismo y ya que ellos dicen así como de, pues si no formas parte de si no has ratificado o no has formado, ¿cómo es que vienes y nos exiges esto, no? Y al no buscar un medio en el cual se llegue como que a un punto intermedio para que pues se apoye tanto a los miembros y a los no miembros y así pues todos puedan ser partícipes. Y al ser dada una sentencia, cuando sea el caso que sí se logre la investigación y sea una exitosa denuncia, esta se vuelve únicamente una recomendación, cayendo en la segunda contradicción del organismo, que es su nula coercitividad o poder de sanción, dejando así todas las investigaciones como un mal historial sin consecuencias tangibles. Al igual que la anterior, esta se encuentra en un debate, ya que se ha buscado que se haga una reforma donde se pongan sanciones monetarias, pero ninguna de estas ha procedido. Los mecanismos y procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son cuatro. Por una parte tenemos a la audiencia, la cual es aquella que proporciona información de carácter general o particular relacionada con uno o más Estados miembros de la OEA. Estas tienen por objeto recibir información con relación a alguna petición de un particular, hacer seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CID o hacer seguimiento a medidas cautelares emitidas por la Comisión. La observación in loco se refiere a la comisión especial que tiene el objeto de realizar visitas a los estados para documentar en el lugar una situación general o específica de derechos humanos. Por otra parte, tenemos las peticiones individuales, las cuales son aquellas realizadas por cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados parte de la Convención. Se refiere a que éstas pueden presentar peticiones relacionadas a violaciones de las disposiciones contenidas en la Declaración o en cualquiera de las convenciones antes firmadas y ratificadas por el Estado en cuestión. Y las medidas cautelares tienen como objetivo evitar que se realicen por el demandado durante el proceso actos que impidan o dificulten la efectividad de la satisfacción de la pretensión que se ejercita. Para que esto suceda, la Comisión considerará la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable. Al revisar una petición de una medida cautelar, la Comisión también debe de considerar algunas cosas, como el contexto, si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades competentes y si no, las razones para ello, es decir, los antecedentes. Además, se debe de pedir la identidad del beneficiario o la determinación del grupo que sería el beneficiario, además de la expresa conformidad del beneficiario, en caso de que haya sido solicitada por un tercero, y si no, la ausencia de conformidad se encontrará justificada. Por otra parte, los mecanismos y procedimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son solamente dos: la opinión consultiva y el sometimiento de casos. La primera se refiere a que cualquier Estado miembro de la OEA, la Comisión Interamericana o cualquier otro organismo de la organización puede solicitar a la Corte la interpretación de la Convención, de otros tratados de derechos humanos del sistema interamericano o de leyes internas. Es decir, la Corte sirve como una guía de cómo deben actuar los Estados. Por otro lado, el sometimiento de casos únicamente se pronuncia sobre el cumplimiento o no del Estado con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y en sus sentencias se establecen medidas de reparación integral a las víctimas. Es decir, esta no tiene una jurisdicción para condenar a los individuos o llevar a cabo ningún proceso penal. En pocas palabras, no tiene poder de coercitividad.
El Estado es responsable de violaciones de derechos humanos por tres razones. Una es la acción, la cual es la consecuencia de hacer o de actuar de un Estado o sus agentes. La dos es la equiescencia, el cual es el consentimiento del Estado o sus agentes. Y la tres es la omisión, la cual es la consecuencia de que el Estado o sus agentes no actúen cuando debían hacerlo. La Comisión Interamericana o Estado parte de la Convención Americana puede someter casos ante la Corte Americana contra estados que sean igualmente parte de la CADH. Bueno, a continuación les voy a dar como características generales del Sistema Interamericano para la Protección y Promoción a los Derechos Humanos, en general su composición y la composición al mismo tiempo de los órganos que están dentro de este sistema. Pues bueno, el Sistema Interamericano se compone de dos organismos. Por una parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos dos organismos son los que le dan el carácter jurídico al sistema y son los que son, digamos, los pilares para que exista una, pues, digamos que verdadera protección a los derechos humanos. Entonces, pues por una parte les voy a explicar funciones generales de cada uno y sus principales burócratas y sedes. Bueno, en cuanto a las funciones generales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se encuentra que es su fin último la observancia, promoción y protección de los derechos humanos dentro de la región, o sea, el continente americano, por lo cual debe mantenerse autónoma e independiente. Su principal sede se establece en Washington, D.C. y pues bueno, dentro de sus funciones, así como a rasgos muy generales para no alargarme, es que debe estimular la conciencia de los derechos humanos entre los pueblos americanos, formular recomendaciones a los gobiernos en materia de derechos humanos, preparar estudios e informes de cómo se maneja y de los resultados que ha estado teniendo, solicitar a los Estados miembros que le proporcionen informes sobre medidas que puedan tomarse en materia igualmente de derechos humanos. Asimismo, atiende o debería atender a consultas de los Estados miembros en materia de derechos humanos y ofrecer asesoría en el mismo tema. Y tiene también que actuar respecto a las peticiones que se le hagan, así como tiene como esta función de presentar un informe anual a la Asamblea General de, pues, en general las funciones que ha tenido y pues resultados, ¿no? En cuanto a sus principales burócratas, que es la composición de esta comisión, se supone que se compone por 7 miembros de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Estos representan a todos los Estados miembros de la OEA y pues los comisionados tienen un mandato de 4 años y pueden ser reelectos una sola vez. Dentro de ellos se escogerán igualmente cada 4 años a un presidente, a un primer vicepresidente, perdón, y un segundo vicepresidente, que estarán en su cargo durante estos 4 años y no se pueden reelegir. Los tres constituyen lo que es la directiva de la comisión. Aquí se encuentran a generalidad lo que son los principales burócratas y su periodo de mandato. Y en esta fotografía, pues están los mismos. Les voy a mencionar de izquierda a derecha quiénes son. Bueno, eh, perdón. Ella es Antonia Urrejola Noguera y es la primer vicepresidente. Ella es Margaret May Medley. Él es Edgar Estuardo Rolón. Ella es Esmeralda Arosemena. Ella es Yulisa Mantilla. Y ella es Flavia Piovesan, que es la segunda vicepresidenta. Y finalmente, él es Joel Hernández García, que es pues el presidente de la comisión. Y pues bueno, en lo que respecta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a sus funciones
generales, es una institución jurisdiccional autónoma cuyo objetivo último es la interpretación y aplicación de la Convención Americana. Cumple como dos funciones, bueno, sí, dos funciones. Por una parte, la jurisdiccional, que se refiere a las decisiones que se toma dentro de la Corte respecto a los casos sometidos a ella. Y por su parte, tiene una función consultiva, que es por la cual cualquier Estado miembro o organismo de la OEA puede consultar a la misma OEA sobre la interpretación de cualquier norma, pues, de derechos humanos, incluyendo la ley interna. Su sede está en San José, Costa Rica, se estableció ahí en 1979. Respecto a su naturaleza y mandato, la Corte es una institución jurisdiccional autónoma cuyo objetivo es la interpretación y aplicación de la Convención Americana, como pues ya lo había mencionado. En cuanto a su composición, esta Corte igualmente se constituye por 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral. Son juristas muy reconocidos, expertos en la materia y capaces de resolver casos de la magnitud que llegasen a la corte, ¿no? Entre estos jueces se encuentra un presidente y un vicepresidente. De entre sus miembros, la corte escoge pues a estos dos, que serán como los encargados pues de la corte como tal. Em, Tienen un periodo en el cargo de 2 años y pueden reelegirse una vez. El presidente tiene la representación de la Corte y la Corte contará con un secretario electo. Em, digamos que esta es como la estructura de recursos humanos y burócratas. Aquí están el secretario, secretaria adjunta, director jurídico. Después se desplegan como lo que son abogados, asistentes, secretarias, cooperación internacional, etcétera, etcétera, dentro de lo que es pues el sector de recursos humanos dentro de la Corte. Y pues ella es la presidenta actual de la Corte, la jueza Elizabeth Odío Benito, y el vicepresidente de la Corte, el juez Patricio Pazmiño Freire. Al ser un organismo relativamente joven, tiene una tendencia a seguir funcionando parcialmente bien y congruente con sus principios, salvo los casos de corrupción o escándalos que han existido. Además de que, pese a la no tan plena efectividad, los países miembros parecen estar lo suficientemente conformes con él. Por lo tanto, a corto plazo no existen amenazas conocidas que puedan perturbar el funcionamiento de este organismo hasta el momento. Por otro lado, las impresiones a mediano plazo se tornan un poco más oscuras, ya que con los debates que se tienen en el presente y que se prevén en un futuro, la estabilidad del organismo se irá perdiendo, al igual que su principio fundamental, que era el monitoreo y resolución a denuncias por violaciones de derechos humanos, cayendo en un sesgo dentro del sistema, ya que para lograr su supervivencia seguramente irán cediendo o perdiendo estos principios, o dejándolos únicamente en la teoría, y únicamente y, y solamente verán por los estados que sean miembros y no representen una amenaza para este mismo organismo. En resumen, podemos decir que el sistema interamericano de protección a los derechos humanos surge ante esta necesidad de tener un órgano vigilante y protector de estos mismos derechos a nivel regional, ya que si bien existía un órgano universal, la necesidad de tener uno más como a nivel local era preponderante. Asimismo, podemos decir que el escenario en el que se desarrolla dicho sistema es un limitante de importancia, pues las mismas normas fundatorias del mismo sistema han creado lagunas de ineficiencia que con el paso de los años se han hecho cada vez más evidentes y se han reflejado o visto reflejadas en lo que son las resoluciones de denuncias y monitoreo a los derechos humanos en sus países miembros, creando así inestabilidad latente que amenaza la existencia y cooperación dentro de este sistema de protección. Finalmente, consideramos que la teoría que explica el funcionamiento de este sistema es
En primera, la teoría liberal, porque este organismo se rige bajo un principio de cooperación colectiva que cuenta con representación política de un país, un voto, haciendo así que sea un órgano igualitario, aceptando regirse bajo las normas y reglamentos del sistema, creando de esta manera un orden de vigilancia y protección a los derechos humanos, donde se respetan los tratados que se firmen por parte del órgano principal, que es la OEA, cediendo así de manera pues pública sus espacios para monitoreo, cuidado y protección a los derechos humanos. De igual forma, creemos que la teoría neorrealista nos da un escenario menos sesgado pues, de este sistema, del funcionamiento de este sistema, demostrando el punto de que los Estados miembros funcionarán bajo una misma lógica de búsqueda de maximización de la seguridad para preservar el equilibrio de poder en el orden internacional, pues a través de esta fachada de protección a los derechos humanos. Asimismo, creemos que puede evidenciar cómo el sistema interamericano determinará el comportamiento de los estados que forman parte de él y pues se podría igualmente considerar que este sistema eh, es una herramienta de procuración para las relaciones económicas y políticas de los estados que son partícipes de él, obteniendo así ganancias propias a partir de los tratados y reconocimiento internacional que se logren por medio de la estancia en este sistema, mientras que bajo un reflector se muestran como protectores de derechos humanos, mientras que en la práctica real, digamos que los derechos humanos están como en segundo plano. Y pues por nuestra parte esto sería todo y gracias por su atención.